Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante bien. El día de hoy veremos el teorema de senos. Si recuerdan en videos anteriores, el teorema de cosenos que se revisó en un video anterior se utilizaba cuando estábamos buscando el lado de un triángulo que es obtusángulo. En el caso del teorema de los senos también se va a utilizar para este tipo de triángulos. Y pues bien, el teorema de senos marca que existe una relación entre los lados de un triángulo y los senos del correspondiente ángulo que es opuesto a este lado. Es decir, si se fijan, el lado A es correspondiente al lado B y el seno del lado A, el seno del ángulo alfa va a ser correspondiente al seno del ángulo beta. Podemos encontrar el teorema de los senos de dos maneras. Una, si se fijan, en este lado, vemos todas las fórmulas con los lados arriba y en este lado vemos todas las fórmulas con los senos arriba. Estas dos fórmulas, estas dos maneras las vamos a utilizar de manera diferente, dependiendo si queremos encontrar un lado de un triángulo o bien si queremos encontrar un ángulo de un triángulo. En este primer ejemplo, si se fijan, tenemos un lado de un triángulo, tenemos dos ángulos y estamos buscando un tercer ángulo. Para que pueda utilizarse el teorema de senos, necesitamos forzosamente, si estamos buscando un lado, tener dos ángulos internos del triángulo y otro lado. Viendo el ejemplo anterior, podemos empezar a sustituir o representar cada uno de los lados de acuerdo a las letras de nuestro triángulo que estábamos viendo, en lo cual se nos va a hacer más fácil para poder resolverlo. En este caso vemos que 98 corresponde al lado A, por lo tanto, decimos que el lado A mide 98. Lo mismo hacemos con este ángulo es correspondiente al ángulo alfa, y sucesivamente vemos que el ángulo gamma va a medir 35 grados y estamos buscando el lado C. Si se fijan, aquí está en una manera completa las tres proporciones de los ángulos. Sin embargo, nosotros tenemos el lado A, el ángulo alfa, el lado C y el ángulo gamma. Entonces, en un sentido estricto, para poder resolver esto, no vamos a utilizar esta parte del centro, sino que solamente nos vamos a quedar con estas partes que son lo que nosotros tenemos, los datos que nosotros tenemos. Si tuviéramos los datos de B o del ángulo beta, utilizaríamos esta parte de en medio y tendríamos que ignorar alguna otra. Entonces, como quedaría la fórmula una vez que nosotros ignoramos ese lado B y el seno del ángulo beta, quedaría como el lado A sobre el seno del ángulo alfa, que es igual al lado C sobre el seno del ángulo gamma. Sin embargo, como nosotros recordábamos, estamos buscando el lado C, por lo tanto tendríamos que despejarlo. Y para despejarlo, vean que en la fórmula el seno del ángulo gamma está dividiendo al lado C, por lo tanto tendría que pasarlo del otro lado de la igualdad como una multiplicación. Y al quedarse C solita, ya la despejamos totalmente. Una vez que nosotros la despejamos, empezamos a sustituir los valores en la fórmula. Y vemos que el lado A ya habíamos dicho que valía 98, el ángulo gamma ya habíamos dicho que valía 35 y estábamos necesitando obtener el seno de ese ángulo, mientras el ángulo alfa es igual a 100 grados. Si nosotros lo metemos tal cual en la calculadora científica en esta manera, tendríamos automáticamente el resultado. Sin embargo, voy a explicar paso por paso lo que necesitamos hacer para poder resolver esto de manera manual. Lo primero que necesitamos hacer es calcular los senos de los ángulos. Y vemos que el seno del ángulo de 35 grados es igual a 0.57, por lo cual lo sustituyo en la fórmula. De igual manera vemos que el ángulo de 100 grados es igual a 0.98 y lo sustituyo en su respectivo lugar en la fórmula. El siguiente paso que tendríamos que hacer es multiplicar 98 por 0.57, que nos da un total de 55.86, el cual sustituyo en la fórmula, y finalmente tenemos que hacer esa división, 55.86 entre 0.98, que me da un total de 57. Y si se fijan, este es el resultado que estamos buscando. El lado C mide 57 centímetros. Pero ¿qué pasaría si nosotros estamos buscando cuánto mide un ángulo? La ley de los senos también nos permite determinar cuánto vale cada uno de los ángulos. Sin embargo, para poder hacerlo, necesitamos también tener
al menos el valor de 2 de los lados del triángulo y uno de los otros ángulos. Volvemos a utilizar nuestro triángulo que anteriormente utilizamos y obteniendo los valores tal y cual lo hicimos hace un momento, vemos que el lado A mide 89 centímetros, el ángulo alfa mide 35 grados, el ángulo beta no sabemos cuál es y el lado B mide 31 centímetros. Ahora les presento la fórmula del teorema de los senos, pero si se fijan los senos están arriba. Esto nos va a facilitar mucho la vida si nosotros utilizamos de esta manera la fórmula cuando estamos buscando ángulos. Si se fijan cuando estamos buscando lados, los lados van arriba, mientras que cuando estamos buscando ángulos, los senos de los ángulos van arriba. Y esto nos va a facilitar mucho la vida. De igual manera vemos que los datos que tenemos son el ángulo alfa, el lado A, el lado B y estamos buscando el ángulo beta. Por lo cual voy a ignorar esa parte de la fórmula que tiene el seno del ángulo gamma y el lado C, tal y como les dije hace rato. No vamos a hacerle caso a aquella parte de la fórmula que no estamos requiriendo en este momento. Y bueno, aquí se las muestro, ya una vez ignorando aquella parte que les dije que ignoráramos. Y lo que estamos buscando ahora es el lado beta, el ángulo beta. Por lo cual vamos a despejar la fórmula para dejar libre el seno de beta, tal y como lo hicimos hace un momento. Y bueno, sustituyendo los valores en la fórmula, vemos que el seno de alfa, que es el seno de 35 grados, por el lado B, que mide 31 centímetros, sobre el lado A, nos daría el seno del ángulo beta. Utilizando la calculadora científica, obtengo que el seno de beta es 0.22. Si alguien tiene dudas de cómo hacerlo manualmente, puede regresar el video y sería una metodología muy semejante a la que usamos hace un momento. Cualquiera pensaría que el resultado es ese, 0.22. Sin embargo, lo que nosotros calculamos aquí fue el seno del ángulo que es beta. Para poder obtener un ángulo a partir de un seno, utilizamos una función inversa que se le llama seno inverso o seno a la menos 1. Esta función nos daría tal cual el valor del ángulo, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces metemos en nuestra calculadora científica seno a la menos 1 del valor que nosotros ya obtuvimos, que es 0.22. Es decir, estamos aplicándole un seno inverso al seno que ya obtuvimos y nos da un total de 12.7, lo cual es la respuesta que nosotros estamos buscando. Espero que este video haya sido de su ayuda y les haya aclarado las dudas que tengan sobre el teorema de los senos. Hasta luego, muchas gracias.